Soy Ileana Villavicencio, soy profesora en Ciencias de la Educación y desde 1998 que estoy trabajando en la Escuela de Innovación Educativa, ahora a cargo de este seminario taller de planeamiento de actividades integradas en la licenciatura de Educación Inicial. Vamos a plantear un poco nuestra organización inicial en este módulo que básicamente está organizado en tres partes. Una primera parte del planeamiento visto desde una perspectiva macro, desde una perspectiva que corresponde a la región a la que pertenece Argentina, que es América Latina, y ahí vamos a focalizar nuestros análisis y también identificar ciertos organismos, ciertas líneas de políticas educativas que se vienen marcando en las últimas décadas. Nuestro interés es por ello que en este seminario podamos construir una concepción compleja, sistémica e integradora de lo que es el planeamiento de la educación en el marco de lo que son las políticas públicas. Es decir, vamos a tomarlo como una función del Estado y desde ese enfoque vamos a trabajar en una primera instancia o en esta primera corte, digamos, que vamos a hacer o unidad. Luego de ello, en la segunda parte vamos a introducirnos un poco en el análisis de lo que son las políticas educativas nacionales, jurisdiccionales, también un poco analizando los lineamientos que corresponden a una o a otra jurisdicción, la pertinencia de ciertos planes, programas y proyectos, para llegar así a nuestra tercera parte, que sería el planeamiento en el marco institucional y áulico, el cual sin duda se desprende de estos otros lineamientos de orden más general que veníamos mencionando desde el principio. Bueno, seguramente este espacio del seminario de planeamiento es uno de los finales, como decimos en la carrera de la licenciatura en Educación Inicial, y es por eso también que queremos insistir en el rol que le cabe a un graduado universitario en un marco, en un campo nada menos complejo como es la educación, ¿no? Sin duda nos cabe una gran responsabilidad y estamos esperanzados en que cada uno de los profesionales egresados de esta carrera pueda constituirse en un rol transformador de nuestro campo, que es la esperanza que nos queda para el futuro. Si la educación no es una herramienta para cambiar el futuro, es difícil confiar en los otros medios, ¿no es cierto?, socioculturales de los que hoy dispone el hombre, o estaremos atados únicamente a otro tipo de herramientas que van más allá del vínculo humano. Por eso creo que a pesar de esta distancia que nos obliga el aula virtual, es posible conocernos, es posible estar comunicados, y eso es lo que vamos a intentar y vamos a promover en este espacio y en nuestros espacios de foro y de debate. Tenemos, como ustedes saben, nuestro trabajo domiciliario, que es una evaluación parcial, y para el cual vamos a trabajar en pequeños grupos de 2 o 3 compañeros, compañeras, haciendo el trabajo de manera domiciliaria, pero cada uno de los integrantes de ese pequeño grupo subirá un ejemplar en el aula virtual, de manera que pueda ser calificado y también recibir las observaciones que le correspondan. Luego de ello, en ocasión del examen o evaluación integradora final, vamos a hacer una propuesta de también trabajo domiciliario, pero individual, con entrega de trabajos en la fecha establecida en el aula. ¿Sí? Entonces,
Bueno, básicamente esa va a ser nuestra modalidad de trabajo, es decir, que la evaluación final no es un examen individual escrito y presencial, sino es un trabajo domiciliario, individual y que se entrega en la fecha establecida. Bien, vamos a trabajar también como una propuesta dentro de lo que es el foro de debate. Vamos a trabajar el tema de la autoevaluación institucional. He pensado que el tema de la autoevaluación está absolutamente ligada a la tarea del planeamiento, sea institucional, sea jurisdiccional, sea de cualquier ámbito. Si no nos disponemos a pensar o a reflexionar en lo que hicimos, en lo que nos falta hacer, en las dificultades que nos hemos encontrado, las fortalezas que tenemos y que tendríamos que fortalecer o digamos que trabajar, no podríamos pensar en un plan de trabajo mejorador. Entonces vemos que evaluación y planeamiento son dos procesos intrínsecamente vinculados y es por ello que proponemos el tema de la autoevaluación para reflexionar en el grupo, porque quizás en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, esté instituido con fuerza en todos los niveles educativos, no lo sé. Quisiéramos compartir un poco sus impresiones y sus experiencias acerca de ello, porque es vital crear el clima de la autoevaluación, tener la plena conciencia de lo que estamos haciendo, como decimos, trabajar en equipos y poder diseñar las herramientas y los instrumentos que correspondan tanto para el análisis y la evaluación como también para la planificación de las mejoras. Este va a ser a grandes rasgos nuestro tema en el foro de debate, al que las invito después a entrar a mirar para que nos interioricemos de los interrogantes que al interior de ese gran tema que es la autoevaluación nos hemos planteado. Bueno, vamos a recorrer un poco nuestros contenidos. En el módulo que contiene el desarrollo de este seminario taller, vamos a encontrar en la primera unidad conceptos básicos de lo que hace al planeamiento. Como decíamos, un planeamiento que ha venido modificándose en sus paradigmas, en sus modos de hacer las cosas en las últimas décadas en América Latina. Y ha venido modificándose porque sin duda, nadie pone en duda que América Latina refleja un contexto muy complejo de incertidumbre económica, de conflictividad social y política, y que todo ello se observa, se advierte y se transfiere a lo que vivimos en las aulas y en el sistema educativo en general. El planeamiento como actividad social en su formato tradicional, es decir, lineal, normativo, rígido y preestablecido, es un modelo o un paradigma que ya la UNESCO hace más de 4 o 5 décadas viene tratando de modificar y viene trabajando mucho para modificarlo, logrando instalar este otro paradigma del planeamiento estratégico en todas las políticas públicas que hoy los estados están dedicados a trabajar. Justamente el planeamiento estratégico, como vemos en el Power que tenemos en el aula, vamos a encontrar en el aula un Power que nos muestra un poco las características del planeamiento estratégico situacional, como le llamamos en educación, que en realidad
es un modelo de planeamiento que ha surgido desde el área de la economía, desde el campo de la economía, a raíz del trabajo de Carlos Matus, un economista, como decimos, y asesor de gobierno de Chile en la época de Allende, transitó por Venezuela, por Brasil, y ha sido el autor de estas obras que tienen que ver con estrategia y plan, fundadas en una mirada, digamos, de los recursos propios, de los recursos humanos, materiales, presupuestarios que podamos contar los países de América Latina para poder manejarnos en el marco de lo posible, negociando ciertas acciones que consideramos necesarias con los actores que se advierten ya como posibles opositores o como posibles asociados a nuestras líneas. La mirada del planeamiento estratégico nos obliga a detenernos, a pensar hasta qué punto los cambios que estamos pensando como necesarios, en este caso en educación, son posibles, son factibles, son viables. Si puedo imaginarme cierto escenario futuro, si lograra implementar estos cambios, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionarían los distintos sectores? ¿Qué necesidades quizás de otro orden se podrían presentar? Es ir anticipándonos. Sin duda el planeamiento es una tarea de anticipación, pero con objetivos claros y previamente establecidos. Lo que no podemos establecer son los modos de llegar a nuestros objetivos. Y eso es lo que el planeamiento estratégico busca. Tratar de encontrar las estrategias, los caminos que un sistema educativo nacional, un sistema educativo provincial, una institución del nivel o la modalidad que fuera, o un aula, pudieran requerir para tratar de instalar, ¿no es cierto?, cambios y transformaciones en pos de la mejora a la cual nos dirigimos. La modalidad de trabajo que el planeamiento estratégico nos pide y espera es una modalidad participativa de trabajo colectivo. Es aquí donde entramos a compenetrarnos de lo que significa trabajar en equipos, que de otra manera no podría ser, a discutir, a llegar a acuerdos, a llegar a consensos, a discutir ideas, ¿sí? No significa distanciarnos como personas, sino discutir técnicamente. Y es por ello que el planeamiento estratégico es una modalidad de trabajo que solo puede darse en épocas de democracia. No podríamos pensar en un trabajo colaborativo, de atención y discusión de las ideas, de respeto de la posición de los otros, si no hubiera un marco democrático. Es decir que pensar en otro contexto sociopolítico nos obligaría también a pensar a otros modos de conducir el sistema educativo y las instituciones escolares y también el aula por modos no democráticos. Entonces, así como vimos que América Latina en general como región ha venido asumiendo y adhiriendo al paradigma del planeamiento educativo estratégico en sus países y a cargo de sus estados, esto también ha obligado a que las provincias o jurisdicciones revisen sus estructuras, sus organizaciones, digamos, de conducción del sistema educativo, buscando especificidad. Si podemos revisar las estructuras de organización anteriores
en el sistema educativo nacional y también en las provincias, podríamos ver o recordar que no siempre hemos sido ministerios de educación, como hoy la mayoría o todas las provincias de Argentina asumen el rango de ministerio para el caso de educación. Cuestión que nos permite, asumir el rango de ministerio nos permite autonomía en las decisiones y autarquía también en el presupuesto. Cuestión que no es menor. Y si lo comparamos a otros tiempos en que no éramos ministerio y en algunas provincias teníamos una serie de autoridades educativas que eran polifuncionales, es decir, compartían la conducción del área de educación como también de cultura, obra pública, religión, culto, trabajo, y bueno, hemos tenido épocas de ese tipo de ministerios polifuncionales, ¿no? Que nos quitaba mucho dinamismo también en la gestión de la política educativa. Entonces es importante este proceso que América Latina y cada uno de nuestros países y provincias han venido transitando para lograr constituirse en la conducción educativa en rango de ministerio, así como hoy lo podemos ver. Ha sido todo un proceso, ¿no es cierto?, muchos años de poder ir caminando hacia esa autonomía que también permite que, así como el Ministerio de Nación puede definir ciertos planes nacionales de educación a partir de los diagnósticos que haga o que hace o que hizo de cada una de las provincias y el contexto nacional, también esto implica que las provincias, en cada uno de sus casos, puede y debe hacer sus propios diagnósticos y formular sus propias políticas o planes de educación. Y en esos marcos, como dijimos hace un momento, también las instituciones poder pensar sus propios planes o proyectos educativos institucionales. Bueno, hemos mencionado esto de América Latina como una región. En el aula virtual les voy a subir algunos materiales para esta primera parte. Un power que se llama Pasos del Planeamiento Estratégico, que quizás no les sea desconocido en el sentido de que a partir de un diagnóstico elaborado generalmente en base a la matriz FODA, que detecta fortalezas y debilidades al interior de las organizaciones o instituciones y las oportunidades y amenazas hacia el exterior de ellas mismas, vamos identificando los problemas al interior o al exterior, los dimensionamos y también damos lugar a los procesos de discusión participativa que decíamos recién. Todo ello va a permitir definir ciertas prioridades en las problemáticas que detectamos y un ordenamiento de los planes de trabajo. A modo de ejemplo, voy a subir en el aula el Plan Estratégico Nacional actual 2016-2021, que es elaborado y puesto por esta actual gestión de gobierno. Y si ustedes pudieran disponer de alguna matriz correspondiente al anterior Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, es decir, del periodo 2012-2016, sería bueno poder comparar los formatos de ambos planes. Ambos planes, digo, del periodo 2012-2016
y el actual 2016-2021, ¿no es cierto?, corresponden a distintas gestiones. Nosotros vamos a hacer una mirada técnica, ¿sí?, en el sentido de mirar los formatos de ambos planes que se llaman estratégicos. ¿De qué manera se ve, se advierte especificidad para cada uno de los niveles educativos o modalidades en estos planes? O sea, ¿qué elementos nos da uno y otro para poder pensar cómo se va a conducir la jurisdicción y la institución para planificar la educación o sus procesos educativos? Entonces, tendríamos que contar en el aula con la matriz del plan 2012-2016, se las voy a subir. Podemos ver el nivel inicial y como también podemos ver el plan completo. Y podemos ver, comparar con el actual Plan Estratégico Nacional. ¿Está claro? Y podríamos incluir esta actividad dentro de lo que sería nuestro parcial domiciliario, porque sería bueno asumir algún criterio para reconocer estas características que esperamos de un plan estratégico, que sea integrador, que sea sistémico, que atienda a la complejidad. Mirando entonces esos dos ejemplos o modelos de planes, los pasos de planeamiento estratégico que se presenta en Power y el módulo ley en su primera unidad, vamos a tener muchos elementos para poder analizar estos planes. Otros elementos que podemos tener en cuenta para nuestra primera parte es la producción de ciertos organismos internacionales en las últimas décadas que también han incidido mucho en lo que es la definición de las políticas educativas en América Latina. Me refiero a hechos como la Cumbre Mundial de Chomtien en 1990, que ha producido un documento básico, un hito en la historia de la educación que se llama Educación para Todos, es decir, documento EPT. Documento EPT también, Educación para Todos, 1990, Chomtien, Tailandia. Es un documento que ante la proximidad del nuevo milenio, que era el año 2000, ya hacía un relevamiento y un diagnóstico de cómo se presentaba la situación educativa en el mundo, con datos cuantitativos y cualitativos, fijando prioridades y fijando ciertos compromisos de cada uno de los países del mundo en cuanto a sus presupuestos y a sus políticas educativas para tener en cuenta a futuro. De la misma manera, y como otro marco de trabajo fundamental, vamos a mirar y analizar, veremos la consigna de trabajo que vamos a poner en el domiciliario, cómo en el año 2000 el encuentro de Dakar en Senegal se propone hacer una revisión de aquellos compromisos que se habían asumido en Chomtien en 1990 y que en el año 2000 vuelve a plantearse nuevos compromisos hacia todos los países del mundo en cuanto a educación y establece también los objetivos del milenio. Es bueno recalcar que en este documento de Dakar, que actúa Jacques Delors como su secretario general, el texto que se llama La educación encierra un tesoro, que es un hermoso documento, en su capítulo 4 menciona cuáles serían los rasgos de la educación del futuro y nos presenta ahí aquellos conceptos que generalmente nombramos mucho en los textos y en los discursos pedagógicos, que son el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a ser
el aprender a vivir juntos, que son los pilares todavía de la educación del futuro. Y sobre esos 4 pilares cabe señalar que, bueno, es algo que siempre me gusta mencionar. América Latina ha puesto un especial énfasis en un pilar también considerado fundamental por nuestras características socioeconómicas y culturales, que es el aprender a emprender, como una cuestión que la educación debe asumir, que es también empoderar a los sujetos para tomar sus propias iniciativas, desarrollar sus propias ideas y tener en cuenta las herramientas que les sean necesarias. Entonces, en esta primera parte tomamos el documento EPT, lo analizamos, lo voy a subir al aula, podemos mirar el documento de Dakar, de Senegal, del año 2000, y podemos extraer de ellos dos de qué manera influyen en la definición de las políticas educativas que en estos 2 planes de las gestiones de gobierno diferentes a las que me refería recién, muestran, adhieren y que sin duda esos planes también están reflejando lo que las últimas leyes que hemos vivido de educación en nuestro país también han mencionado. Me refiero a la Ley Federal de Educación de los 90 y a la Ley de Educación Nacional del año 2006.